Amigas y amigos, ¿cómo están? Les saluda Francisco Darmendrael. Soy periodista titulado de la Universidad de Concepción y socio honorario del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Cabrera de Santiago. Para mí es un honor presentar a continuación unas conversaciones que hemos sostenido con académicos chilenos y peruanos sobre las visiones que tienen de los sucesos del 21 de mayo de 1879. En esa fecha acontecieron los combates navales de Iquique y Punta Gruesa respectivamente, así también como vamos a sostener las visiones que ellos tienen sobre la guerra del Pacífico en general. Esta actividad se marca en el mes del mar, el mes de las glorias navales, y con mucho cariño queremos compartir con ustedes estas conversaciones que hemos tenido y que ustedes también puedan ser parte comentando en el transcurso de la transmisión, por el fin que ustedes también puedan ser parte de ello. Bueno, para empezar esta actividad, tuve el honor de conversar con el historiador doctor Fernando Wilson. El doctor Fernando Wilson es doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, es magíster en Ciencia Política, mención en Relaciones Internacionales de la misma Casa de Estudios y licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. En el presente es profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con él conversé sobre las diferentes perspectivas que existen sobre la guerra del Pacífico, así como también hablamos de manera general sobre las campañas navales que se dieron en este conflicto. Pues bien, los invito entonces a comentar, a opinar sobre esta conversación que vamos a mostrar a continuación. Bien, comenzamos esta actividad con esta conversación que voy a tener con el historiador doctor Fernando Wilson. ¿Cómo está, estimado Fernando? Muy bien, afortunadamente, un día Bien, interesante. así es. Vamos a conversar sobre perspectivas estratégicas de la guerra del Pacífico. Estimado Fernando, cuéntenos un poco cuál puede ser el punto de inicio sobre estas perspectivas estratégicas. A ver, en términos gruesos, la Guerra del Pacífico fue, al final del día, una apuesta catastróficamente fallida de parte de la Cancillería y el gobierno boliviano, que viendo un Chile debilitado por la crisis económica de 1877 y al mismo tiempo que había demostrado una actitud ambivalente respecto a la crisis que se había desatado con la República Argentina en el año 1878, en donde, pese a tener una superioridad militar y particularmente naval, Chile opta por un acuerdo o un tratado. Se percibe por parte boliviana de que al no existir voluntad estratégica chilena, sería posible violar el tratado de 1874, quedándose tanto con el territorio que el tratado le había otorgado, como violando la exención de impuestos a los intereses chilenos, sin ninguna consecuencia de parte de nuestro país. Eso fue una lectura catastróficamente equivocada del escenario político chileno. Por el contrario, si bien es cierto el caso, la atención estratégica chilena claramente privilegiaba la visión austral, en términos de que el control sobre los pasos interoceánicos australes era vital para el funcionamiento económico de Valparaíso, los intereses económicos y exportadores chilenos, ello no significaba que las enormes inversiones chilenas del norte fueran irrelevantes. Otra cosa es que Chile prefiriese un buen acuerdo a una guerra, pero cuando Bolivia simplemente deja al presidente Pinto en una posición imposible, la reacción solo puede ser la que culmina con la ocupación de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Entonces, en ese sentido, una cosa es que la vocación geopolítica chilena fuera austral, pero también que las inversiones chilenas se distribuían no solamente en Tarapacá y Antofagasta, sino que, perdón, en Antofagasta todavía en este periodo, Tarapacá sería después de su ocupación, en el resto de la cuenca del Pacífico. Y en esa situación, el error catastrófico de Bolivia precipitó una guerra que nadie quería, menos que nadie Chile y Perú, paradojalmente, pero que por la audacia en general que ha caracterizado, hecho poco conocido en Chile, a la Cancillería boliviana, este golpe a la cátedra termina generando finalmente el intento de remate, perdón, de los intereses salitreros chilenos en Antofagasta, termina precipitando una guerra que no quería nadie.
Estimado Fernando, ¿cómo consideras que fue, ya algo comentaste sobre la gestión diplomática previa al conflicto? Porque existen diversos cuestionamientos de cómo se manejó la diplomacia y lo que fue la génesis o previo a lo sucedido en la guerra del Pacífico. A ver, el presidente Hilarión Daza de Bolivia, como quedaría desprendido en una carta de su puño y letra que se sorprende, que se descubre posteriormente en el escritorio del gobernador de Antofagasta, una vez capturada su oficina, tras la ocupación, despreciaba la voluntad estratégica chilena. Planteaba gruesamente que si que los ingleses no se atreverán, no podrán hacer nada, y los chilenos ya sabemos que no tienen decisión. Por lo tanto, se había leído de forma completamente equivocada el acuerdo con Argentina de 1878, el Pacto Fierro-Zarratea, a través del cual Chile había conseguido su objetivo, como era la preservación de la soberanía sobre el Estrecho Magallanes, vital una vez que la navegación a vapor ya se comenzaba a convertir en regular, y de la misma forma negociar o ceder parte del territorio continental de la Patagonia. Y ahí surge una aclaración, una precisión importante. No es que la Patagonia no fuera valiosa o no se valorara en Chile. Lejos de eso, ya había intereses de estancias laneras, digamos, francamente interesantes, digamos. Se había traído las Malvinas o Falklands tanto pastores escoceses como rebaños de ovejas, y esto era una industria bastante pujante. El problema era uno de poder nacional. Chile era un país que tenía cerca de 1,5 millones de habitantes, que estaba, digamos, desperdigando sus inversiones desde el norte grande, el norte chico, en la Patagonia, en la cuenca del Pacífico. Había chilenos desde California hasta Australia, en las distintas fiebres del oro. Ciertamente Chile no tenía el poder para poder gravitar de forma decisiva en todos estos lugares. Y por lo tanto, la necesidad del Estado de Chile era privilegiar cuál era su postura política. Y en esa situación algunos autores han planteado que Chile tomó la opción de defender a cualquier costa y a ultranza la soberanía austral, mientras que en el norte se negociaba. Y el Tratado del 74 parecía un buen acuerdo. Chile cedía soberanía, pero Bolivia respetaba, digamos, eximía de impuestos a los intereses chilenos en la zona, lo cual parecía sugerir un acuerdo altamente conveniente para ambas partes. El problema es cuando Bolivia, también afectado por los problemas digamos, hoy día se atribuye al niño, digamos, de malas cosechas y de relativa sequía, se encuentra en una crisis económica y toma la decisión de quedarse con pan y pedazo. Una decisión audaz que no consideraba que Chile tuviese la reacción que finalmente tuvo, probablemente derivado de un análisis un tanto impetuoso, generado por, digamos, Hilarión Daza, de las verdaderas razones por las cuales Chile había negociado con Argentina. Sí, la te preguntaba justamente porque siempre ha habido un cuestionamiento un poco de cómo se manejó la diplomacia en Chile con Perú, Bolivia y también con el caso de Argentina principalmente, por la entrega de la Patagonia que nunca fue un territorio propiamente tal, ¿cierto? A ver, la Patagonia era un territorio vacío sobre el que distintos actores reclamaban. Estaba siendo ocupada por Chile, avanzando desde el Estrecho Magallanes, desde Punta Arenas, digamos, a través del establecimiento de estas estancias, de estas, digamos, estos ranchos ovejeros, mientras que desde 1870, desde el fin de la guerra de la Triple Alianza, la guerra que enfrenta a Argentina, Uruguay y el Brasil contra el Paraguay, la sempiterna disputa entre Buenos Aires y las provincias del norte argentino, particularmente las de la Pampa Húmeda, comienza a trasladarse a través de la incorporación de la Patagonia, sobre todo en el marco de lo que ellos denominan la campaña del desierto. Es decir, la inclusión del territorio de la Patagonia es visto como un mecanismo a través del cual descargar la tensión que se suscitaba entre los núcleos políticos del norte argentino y Buenos Aires, otorgándole grados militares a los caudillos del norte, incorporando al ejército a sus levas de campesinos, digamos, de gauchos, y de esa manera ir incorporando el proceso. El proceso que es un genocidio, digamos, representa la muerte de cerca de 1 millón de indígenas, pero que era visto en la época desde la perspectiva del progreso y avance de la civilización. La imagen de los grandes caudillos de la época, el general Roca, etcétera, posando frente a pirámides de cráneos de indígenas,
No era la imagen de barbarie que le atribuimos hoy día, sino que era visto como el avance de la civilización frente a lo que en las teorías brutales de la época era considerado prácticamente animales humanos. Es una historia dramática, muy dura, y que tiene como colofón el choque, digamos, con las estancias ganaderas chilenas, que comienza a desarrollarse ya, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, perdón, de la década del 70 del siglo XIX. Ahora, a eso además agreguémosle el factor de que Buenos Aires estaba entregando patentes o licencias de guaneras, caza de lobos marinos, eh, en las aguas al sur del río Negro y el río Santa Cruz, algo que llevó a dos incidentes en los cuales buques chilenos tomaron a la barca Jean Amélie y a la barca Devonshire, las cuales fueron luego capturadas, digamos, por estar violando aguas chilenas y remolcadas en dirección a Punta Arenas. La Jean Amélie llega para ser rematada, la Devonshire se hunde, se va por ojo, pero de alguna manera es tomado por Argentina como una interferencia directa en sus intereses y gatilla lo que para los argentinos es conocido como la Expedición Pi, por el nombre del almirante Pi, que es el primer comandante de la recién creada flota de mar, precisamente por diferencia a su flota fluvial, digamos, que había determinado el éxito de los aliados contra el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. De hecho, estimado Fernando, siempre menciono para nuestros amigas y amigos que nos están viendo que siempre se habla como que la guerra del Pacífico fue el gran conflicto que tuvo América del Sur. Claro, hasta el día de hoy es como lo que más se investiga, quizás porque por los países involucrados, Chile, Perú, Bolivia, pero la guerra de la Triple Alianza fue sin duda el conflicto más catastrófico, el más dramático, Bueno, cuyas consecuencias hasta el día de hoy se ven incluso en Paraguay. Tengo entendido que incluso que Paraguay perdió 2/3 partes de su población masculina producto del conflicto y eso redujo su tasa de natalidad, tuvo una ruina económica hasta el presente, incluso se ven secuelas de exacto. aquel, de No, a ver, aquel claro, el problema central de la guerra de la Triple Alianza era que un sistema político, geopolítico, basado en un equilibrio entre dos grandes actores, el virreinato del Río de la Plata, devenido en Provincias Unidas del Río de la Plata y finalmente la República Argentina, y el Imperio del Brasil, primero dependiente del Portugal, después independiente. Recordemos que conservará dicha condición imperial, digamos, hasta 1899. Ambos eran actores demasiado poderosos para poder destruirse mutuamente el uno al otro. Y por lo tanto habían desarrollado una estructura, una estrategia de modus vivendi, de coexistencia. Cuando el Paraguay, bajo el liderazgo de Francisco Solano López, crece desmedidamente en poder y en capacidad, simplemente y comienza a agredir al Brasil, la expectativa de Solano López partía de la base que Argentina no apoyaría al Brasil, pero resultó un error estratégico catastrófico porque, si bien es cierto, eran rivales, era incluso menos aceptable el hecho de que se pretendiera crear una tercera potencia, convertir un sistema binario en un sistema ternario. La guerra subsecuente, librada esencialmente a través de los ríos del centro del continente, va a ser horrorosa, tú mencionabas, con un impacto demográfico monstruoso para el Paraguay y pérdidas masivas de territorio que lo van a reducir a un estado de segunda categoría en cuanto a poder nacional, frente a un estado de poder equivalente a la Argentina y solo ligeramente inferior al Brasil, como lo era con anterioridad a la guerra. De hecho, el Brasil debe recurrir a Argentina entre 1864 y 70, precisamente porque las diferencias no eran tan grandes, digamos. Y si no, habría sido un conflicto que se habría extendido por décadas. De alguna manera, para Argentina, resuelto el problema del Paraguay, tiene la libertad para comenzar a extenderse hacia el sur y chocar con nuestros intereses en la zona de Magallanes. Es importante, estimado Fernando, lo que estamos conversando, porque hay que dar un contexto, ¿no es cierto?, de lo que fue la guerra del Pacífico, que no solamente se limita a lo que fue Perú, Bolivia o Chile, más que más involucró de alguna manera a todo nuestro continente, y demostrar también que previo a eso también hubo un gran conflicto, que el que estamos conversando, la guerra de la Triple Alianza, que fue un conflicto cruento a quienes invitamos, a quienes nos están viendo, a que investiguen, que averigüen más detalles. Yo les cuento que pertenezco a un grupo en Facebook que se llama Memorias de la Guerra de la Triple Alianza, que es un grupo paraguayo que comparten información sobre este conflicto. Y bueno, la verdad que fue, bueno, toda la guerra es horrible, pero en particular esta, las secuelas se ven hasta el presente. Ojalá yo algún día pueda visitar Paraguay para poder
ver, ¿no es cierto?, cómo fue este conflicto de grandes proporciones. Hubo más de 600.000 muertos, más o menos, 600.000, A ver, 800.000 muertos. es un conflicto de una naturaleza completamente distinta a la guerra del Pacífico, la cual, salvo las circunstancias específicas de Chorrillos y Miraflores, digamos, finalmente el asalto sobre la capital peruana, en general se libró en terrenos abiertos. La batalla Tacna, digamos, es un combate que en realidad se desarrolla, digamos, en las afueras de la ciudad. La ciudad es ocupada solo después de la acción, no es saqueada, no es destruida. Arica, que vendría siendo la ciudad asaltada, Antofagasta e Iquique. Iquique es abandonado por las fuerzas peruanas sin combate, y posteriormente, digamos, las expediciones se desarrollan en áreas, digamos, montañosas, francamente complicadas, combates o acciones como, digamos, el propio Huamachuco, etcétera, se libran en pueblos o en centros urbanos comparativamente menores, que decir, Sangrar, La Concepción, etcétera. Mientras que, por el contrario, la guerra de la Triple Alianza se libra en las cercanías de las grandes ciudades y también en sectores que son básicos para el funcionamiento económico de la zona, dominado por terreno tremendamente complejo en términos geográficos. Las grandes rutas de comunicaciones en la guerra de la Triple Alianza son los ríos. En los bloqueos, pensemos Humaitá, Riachuelo, etcétera, implican un patrón de conflicto completamente distinto. Y lo otro es que las dimensiones de las fuerzas militares empleadas en la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza son mucho mayores, porque pudiendo vivir del terreno, algo que no se podía hacer en el desierto, las fuerzas podían ser numéricamente mucho más grandes. En el caso de la guerra del Pacífico, salvo Tacna, o sea, Chorrillo y Miraflores, y en menor grado Tacna, se trata de fuerzas comparativamente menores, precisamente debido a las dificultades logísticas de sostener estas fuerzas militares en combate. De alguna manera, todas las fuerzas en la guerra del Pacífico son expedicionarias, incluso las defensoras. En el caso de la guerra del Paraguay, los paraguayos estaban defendiendo literalmente sus hogares, por lo tanto, fue además una resistencia tenaz de una ferocidad sencillamente brutal. Vuelvo a insistir, acciones como Humaitá y Riachuelo están en estándares europeos de las guerras napoleónicas en términos del número de fuerzas involucradas, etc. La guerra del Pacífico, en ese sentido, es una campaña extraordinariamente interesante, porque es una guerra anómala, una guerra distinta, librada esencialmente desde el mar, proyectándose a tierra con fuerzas expedicionarias. De hecho, la guerra del Pacífico es tanto para, salvo la campaña de la Sierra, es para digamos, para los defensores peruanos, pero en términos estrictos, para Chile es una guerra expedicionaria basada, digamos, estructural y básicamente sobre el control del mar. Un control del mar que Chile tiene desde el primer hasta el último día de la guerra, y que si bien es disputado por el Perú entre el 15 de mayo y el 21 de mayo, podremos conversar de eso en algunos momentos más, en términos estrictos, nunca el Perú consigue realmente amagarlo de forma efectiva. E incluso hasta el 8 de octubre, la captura del Huáscar, en términos estrictos, las operaciones peruanas eran de negación del mar, ya no tenían la fuerza para poder disputárselo a Chile y de esa manera impedir que Chile pudiera, ya sea comprar material y equipamiento en Europa, armar a las fuerzas. Un ejército de 2.700 plazas llega, según los estudios de Mauricio Pelayo, a superar los 85.000 hombres. Y finalmente, que nunca sirven juntos, por supuesto, pero es una multiplicación exponencial, y finalmente poder desplegarlo al norte de forma de poder desarrollar las operaciones militares hasta la obtención de la victoria definitiva. Mencionabas, bueno, eso vamos a conversar un poco sobre la campaña marítima, ¿ya? Porque primero fue la campaña naval, ¿no es cierto?, para pasar después a las campañas terrestres. Claro. Era importante controlar, estamos viendo acá un mapa, toda esta zona del Pacífico, para posteriormente iniciar la ofensiva terrestre, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco qué perspectiva estratégica hay sobre esta primera fase, que involucra el mes que estamos conmemorando ahora, el mes de mayo, el mes del mar, los combates navales de Iquique contra Bresa del 21 de mayo, por ejemplo. Claro, en términos estrictos, nosotros lo que de forma un poco errada se denomina como campaña naval, es básicamente el proceso a través del cual Chile consolida un control del mar que tuvo desde el primer día. Chile proyectó sus fuerzas, proyectó su ejército, el segundo de línea, digamos, el Maipo, para ocupar Antofagasta y Mejillones el 14 de febrero. Después se proyecta al norte en Pisagua, finalmente los desembarcos que concluyen con Paracas, digamos, con el desembarco, perdón, Paracas, Tumbes, digamos, etcétera, las operaciones al norte.
y finalmente el desplazamiento de las tropas que concluyen con las batallas de Chorrillos y Miraflores con la toma de Lima. Incluso la misma campaña de la Sierra se basaba, su sostén logístico, de digamos, una conexión marítima entre Valparaíso y Callao para transportar tropas, repatriar heridos, transportar pertrechos, etc. Ahora, el Perú, tanto Perú como Chile habían desarrollado una importante capacidad naval como consecuencia de la guerra contra España, que se libra entre 1865 y 1866. Para los peruanos este conflicto se extiende en un sentido simbólico mucho más allá de esos plazos, incluso después del abandono de las costas americanas por parte de la escuadra del almirante Méndez Núñez. En ese sentido, las adquisiciones peruanas de 4 unidades blindadas, un acorazado de Torres, digamos el Huáscar, una fragata blindada convencional, la Independencia, comprados nuevos, construidos en Gran Bretaña, a enormes costos, sobre todo el Huáscar, que era un buque muy innovativo, tecnológicamente hablando, y que además se construye en un lapso extremadamente breve, de apenas un año, por contra de los 3 años que normalmente toma la construcción de un blindado. Y al mismo tiempo la adquisición muy polémica y con casi certeza involucrando algún grado de corrupción, también a enorme precio, de 2 monitores fluviales norteamericanos de la clase Canonicus, el Catawba y el Oneota, que se convertirán en el Atahualpa y el Manco Cápac. El mero hecho de traerlos a la costa peruana fue una verdadera proeza marinera, digamos, y representó un gasto sencillamente sideral de dinero. En el caso, todo esto los peruanos lo planteaban respecto a las expectativas de una operación para proyectarse a través del Pacífico para vengar los bombardeos de Valparaíso y Callao con la ocupación de las Filipinas. El caso chileno fue bastante más lento, pero al mismo tiempo más mesurado. Se encargan rápidamente 2 corbetas blindadas, la O'Higgins y la Chacabuco, con unas muy innovativas corazas de Quitipón, pero el debate respecto al encargo de blindados toma mucho más tiempo. Se contrata a un ingeniero naval británico, Edward Reed, que acababa de dejar el cargo de director de construcciones navales del Almirantazgo británico, al que había dirigido por 10 años, digamos, en todo el periodo del apogeo de la Segunda Revolución Industrial. Se le pide que nos recomiende un tipo de acorazado. Un acorazado de Torres, como el Huáscar, una fragata blindada convencional, como la Independencia, o un acorazado de reducto central, siendo ese el diseño que él sugiere. Luego se lo contrata para que nos diseñe un acorazado de segunda categoría, digamos, de dimensiones pagables por el erario nacional, y finalmente que se contrate a un astillero para construir ese diseño. Él actuando como inspector técnico de obras, digamos, como hito, en el astillero Earls de Hull, donde finalmente los acorazados Santiago y Valparaíso, luego rebautizados Cochrane y Blanco Encalada, serán completados. Ahora, a través de ese proceso, a través de esa mecánica y de ese trabajo, los británicos nos entregarán, digamos, bastante experiencia en el diseño y en la construcción de estos buques. Se permite el acceso a tecnología muy madura, no tan llamativa como el Huáscar, definitivamente, pero buques mucho más estables y en términos de principios tácticos de empleo, mucho más consolidados en términos del concepto de diseño. Y finalmente se permite el acceso a munición perforante de última generación, Palliser, que si bien es cierto también llegará para el Huáscar inmediatamente antes de la guerra. Los cañones del Huáscar no estaban preparados para usarlos, eran cañones más cortos, no permitían la compresión de gases de las cargas de proyección, de la pólvora de proyección, lo suficiente para poder perforar el blindaje de nuestros acorazados, como quedará comprobado en Angamos. Chile gasta 1,5 millones de libras esterlinas, el Perú gasta una cifra sideral cerca de los 7 millones, en una escuadra de buques incompatibles entre sí, y para 1879, además por problemas políticos peruanos, esos buques estaban inoperativos, habían sido sacados del servicio después del motín de Nicolás de Piérola de 1877, y deben no solamente reclutar tripulantes, gran parte de los marineros que servían a la Armada del Perú eran chilenos, digamos, eran chilotes de hecho, sino que al mismo tiempo debe improvisarse una fuerza. Ahora, para el caso chileno, con los 2 acorazados, buques considerablemente mayores a los peruanos, digamos, más consolidados, más balanceados, con una fuerza también bastante más homogénea, tenía por el otro lado el problema de la falta de infraestructura para su mantenimiento.
Estaba todo el debate si los diques de Valparaíso podrían levantarlos o no. Estaba todo el debate respecto a cómo poder manejar el tema de las reparaciones de las máquinas y del No, gasto Fernando. financiero que eso implicaba. Sí, escúchame, es cierto eso que en un momento se pensó vender los blindados, estamos hablando cuando Chile estuvo en una crisis económica bastante fuerte, se pensó vender los blindados para poder obtener... Bueno, eso sí, de hecho se intentó y incluso se produce la escena eh, que consta en el epistolario del embajador Blesgana, digamos, ministro plenipotenciario y embajador ante la corte St. James's en Londres, digamos, y ante la República Francesa, y amigo personal de Aníbal Pinto, que cuando el Cochrane vuelve a Inglaterra a recibir las modernizaciones que su gemelo el Blanco Encalada había recibido, y particularmente los forros contra la corrosión, eh, el gobierno le ordena ofrecerlo para la venta y él hace todo lo posible para evitar esa transacción. Al punto que hay algunas recriminaciones en tono amigable y personal por parte de Aníbal Pinto en ese esquema. Claramente eso demuestra los problemas que tenía cierta élite santiaguina de comprender el proceso de globalización comercial marítimo que Chile había emprendido desde la independencia, y en lugar de pensar en términos del campo del Valle Central, pensaba más bien desde la perspectiva de las vías marítimas de comunicaciones y los enormes potenciales que proveía eso para la exportación tanto de los cereales, el trigo, la harina, digamos, producido por el sur de Chile, como el nitrato, los metales del norte chico y posteriormente lo que sería la gran industria salitrera del norte grande. Recordemos, por favor, que la industria del cobre hasta el día de hoy tiene parte considerable de sus yacimientos ubicados precisamente en estas zonas del norte. Visiones geopolíticas distintas, respecto a las cuales yo no sería tan taxativo como algunos, digamos, con el beneficio del diario del día lunes, digamos, son tremendamente críticos respecto a las decisiones. La verdad es que en el marco de la época, en un Chile que todavía se construía, era razonable y viable tener estas perspectivas alternativas. Y de manera breve, estimado Fernando, ¿cómo consideras que fue los sucesos del 21 de mayo? Por ejemplo, te cuento en mi caso que los combates de Punta Gruesa y Iquique se consideran como un todo para mí. O sea, no es que sean Por supuesto. separados. Todo sucedió el 21 de mayo. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos historiadores e investigadores suelen separar los hechos y decir que lo de Iquique fue una derrota al margen de la inmolación de Arturo Prat. ¿Y por qué Punta Gruesa queda eclipsado? Pero yo lo considero como un todo, o sea, fue una victoria No, chilena. es claramente una acción sinergística y de hecho, a ver, primero que nada tenemos que recordar que la escuadra peruana intenta zarpar del Callao el día 15 de mayo en un evento de gran connotación pública. Zarpa tanto la escuadra con el propio presidente Prado a bordo, digamos, escoltando un convoy de tropas en dirección a Arica. Ese zarpe fracasa porque uno de los dos monitores de origen americano tiene serios problemas de máquina, se posterga hasta el día siguiente y de los 4 blindados terminan zarpando al sur solo 3. Al llegar a Arica, el segundo monitor norteamericano se queda allí, digamos, claramente no puede ser forzado más allá de eso, se queda también el convoy de tropas y el almirante Grau recibe las órdenes de que con el Huáscar y la Independencia deben caer sobre Antofagasta, porque han recibido la información de que un convoy con tropas chilenas estaba avanzando en procura de Antofagasta, transportando a parte considerable del ejército de las unidades que habían estado siendo levantadas y movilizadas en el centro del país para reforzar a la guarnición en Antofagasta y comenzar a acumular tropas pensando en la proyección sobre Tarapacá. Cuando finalmente Grau llega sobre Iquique, la verdad es que esto era simplemente una acción menor, algo que no debería haberle tomado más allá de algunas horas en la mañana del 21 de mayo. La disparidad de fuerzas hacía que simplemente esto fuera una aventura menor. El golpe simbólico de levantar el bloqueo sobre la principal provincia salitrera del Perú, y luego avanzar sobre Antofagasta y caer sobre el convoy de tropas y producir la gran victoria peruana. La resistencia feroz de la Esmeralda, la navegación hacia el sur de la Covadonga y el alargamiento del combate ya implicaban un problema grave para Grau, porque eso implicó de suyo perder la capacidad de llegar a interceptar el convoy de tropas. Es decir, el objetivo básico de la operación peruana había quedado abortado
en lo que se conoce en argot táctico contemporáneo como un mission kill, es decir, la misión peruana ya se había abortado por la resistencia a la Esmeralda y la habilidad de la Covadonga. Luego, la destrucción, la varada de la independencia y los bajos en Punta Gruesa y su pérdida, y la decisión de Grau posterior de no intentar su rescate, sino que quemarla, debido a que corría el riesgo de que ante el retorno de los blindados chilenos de su expedición al norte pudieran incluso capturarla y llevar a cabo el rescate ellos mismos, volvía esta operación simplemente un fracaso total. La pérdida, para todos los efectos prácticos, de la unidad más poderosa, sobre eso hay ciertamente un debate, pero de la unidad más poderosa de los blindados oceánicos de la escuadra peruana, implicó que Grau quedó, al atardecer del 21 de mayo, reducido a un solo blindado, el cual solamente podía, desde ese momento en adelante, desarrollar lo que se denomina como operaciones de coros, es decir, intentar golpear el tráfico marítimo chileno, pero ya no podía disputar el control del mar. Desde ese momento en adelante, para todos los efectos prácticos, el Perú pierde el 21 de mayo cualquier capacidad de disputar el control del mar chileno. Desde ese momento en adelante es un problema de cuánto tiempo dura el Huáscar, pero ya no hay duda que más temprano o más tarde va a ser capturado. La confirmación de ese concepto viene cuando en el gran Consejo de Gabinete del 19 de septiembre, digamos, de Fiestas Patrias de 1879, el presidente Pinto le pregunta al ministro Santa María, bueno, respecto a la operación anfibia que se estaba planificando proyectar sobre Pisagua, bueno, ¿y qué hacemos si viene el Huáscar? Mire, presidente, no hay mayor problema. Si el Huáscar viene, los blindados lo destruyen. Y si no viene, es irrelevante. Esa frase lo resume todo. Ahora, ahí hay un detalle que no podemos olvidar, y es que gran parte del éxito del Huáscar fue exacerbado por la oposición conservadora chilena que en el Congreso buscaba impedir el que el almirante Williams, liberal del partido del presidente Pinto, se convirtiera en el candidato que le pudiera salvar la elección presidencial al Partido Liberal. Es decir, los fracasos de Williams, reales y objetivos, están más allá de la discusión, una visión táctica que no lograba comprender, digamos, los principios y los usos, digamos, de unidades blindadas a vapor, que estaban mucho más allá de su experiencia profesional, también tenían un impacto y una correlación, es decir, cada éxito que tenía el Huáscar reducía las posibilidades de Williams de poder ganar el gabinete, como de hecho ocurriría. No sé qué, digamos, en el sentido que su renuncia en julio aborta la opción de su candidatura como almirante vencedor. Uno sospecha que de alguna manera la idea era repetir el juego que se hizo a inicio de la República Conservadora con el general Bulnes, digamos, que se convierte en el segundo presidente después de Prieto, después de su éxito en Yungay. Claro. Y que fracasa, obviamente. Un último punto. No es casualidad que cuando se convoca al almirante Rivero, digamos, entonces capitán de navío, se le pregunta, bueno, ¿qué es lo que piensa usted hacer con esto, si es que acepta el mando? El hombre responde de una forma muy críptica. Soy un chilote viejo. Lo único que quiero dejarle a mi familia es el honor de morir en combate. Lo que en buenas cuentas está diciendo es, no se preocupe, yo no tengo ambiciones políticas, soy un marino profesional, esta es la cumbre de mi carrera, yo lo que quiero es ganar la campaña naval. No tengo ambiciones políticas, no quiero ir más allá. Y en ese minuto, gran algarabía, abrazo, ok, perfecto, usted es quien tiene que salir. Ahora, el 8 de octubre, el combate de Angamos y la captura del Huáscar son en lenguaje contemporáneo, un bonus track, son un bonito regalo que agrega mayor libertad, digamos, a la capacidad, al desarrollo de las operaciones anfibias en Pisagua y en Ite. Pero la verdad es que para todos los efectos prácticos, el Huáscar a esas alturas del partido ya era irrelevante. Eso, estimado Fernando, con una pregunta un tanto, no sé cómo denominarla. ¿Con la captura del Huáscar terminó la guerra del Pacífico? O sea, en algún sentido, no, la guerra no la terminó. Lo que dejó nítidamente claro era que desde ese momento en adelante, el Perú y Bolivia, posteriormente el Perú ya no podía ganarla. Lo que sí quedó nítidamente claro con las operaciones subsecuentes es que una cosa muy distinta es ya no poder perder una guerra, es decir,
que podíamos de alguna forma imponer la paz, y el problema era cuánto tiempo nos íbamos a demorar en convencer al adversario de esa condición. Hay un viejo argot militar que lo plantea Karl von Clausewitz en su clásico Vom Krieg acerca de la guerra. La victoria militar facilita la llegada al estado final deseado, que necesariamente es político. Angamos en particular, en lo naval, Tacna, en lo terrestre, dejan claro que el Perú ya no tiene las posibilidades de triunfar. Pero una cosa muy distinta es asumir que ya perdió. Y para eso recordemos que se va a necesitar no solamente la destrucción del ejército de línea del Perú en Tacna, sino que la destrucción de su segundo ejército de línea, el desbande de la Reserva Sedentaria, la destrucción del ejército de Cáceres, la rendición del ejército de Iglesias en el norte, y finalmente la rendición del ejército de Lizardo Montero en Arequipa para terminar esta guerra. Es decir, podemos decir muchas cosas, digamos, pero al final del día, si es que el Perú demostró algo durante la guerra, fue resiliencia y resistencia. Y eso es una lección muy importante. El Perú quizás no haya tenido los mejores conductores políticos estratégicos, pero que los soldados y los oficiales peruanos supieron pelear y morir por su bandera, eso es algo que está más allá de cualquier discusión, y supieron vender muy cara su piel. Y al final del día, la guerra del Pacífico no fue un paseo sobre las rosas. Que no hayan tenido un número mayor de victorias, digamos, las armas peruano-bolivianas, es otra cosa, pero de que por lo menos nunca fallaron, nunca faltaron a presentarse al campo de batalla, también es cierto que jamás lo hicieron. Iván Fernando, quiero dejar el espacio para algún comentario final antes de terminar esta sección de esta actividad. A ver, en términos generales, la guerra del Pacífico fue, desde la perspectiva político-estratégica chilena, la guerra equivocada. Para Chile, digamos, el gran esfuerzo estaba en la consolidación y el control de los pasos interoceánicos australes. Y lo que se consideraba era una estupenda negociación, el Pacto Fierro-Zarratea del 78, que nos permitía consolidar el control sobre el Cabo de Hornos, el Paso Drake y el Estrecho Magallanes, rápidamente se agría con la ocupación boliviana, el intento boliviano de rematar la compañía de ferrocarril y salitre de Antofagasta, digamos, y generar el problema derivado de esa situación que finalmente nos precipita en la guerra. Fue una guerra que los bolivianos pensaban que no iba a ocurrir, que Chile quería evitar, y a la que los peruanos, por un lado, no podían dejar de concurrir. Si el Perú no honraba el tratado secreto de alianza, que me imagino trabajarán con algún detalle con los otros entrevistados, Bolivia se convertiría para todos los efectos prácticos, desde su perspectiva, en un satélite chileno. Mientras que por el otro lado, si venían a la guerra, ellos eran agudamente conscientes de las limitaciones de sus armas. Y por lo tanto, quizás la historiografía peruana, que no ha sido muy rigurosa en el caso de algunos autores, Paz Soldán, etc., no exagera la debilidad militar. Pero ciertamente el Perú no estaba en condiciones óptimas para enfrentar un conflicto contra un Estado nacional consolidado ya como era el caso chileno. Y bueno, redundó en el caso. Fue una tragedia, todas las guerras, como tú correctamente mencionabas un rato atrás, lo son, pero en el caso de esta guerra en particular, lo es en doble sentido porque es una guerra que no debe haber ocurrido. Si bien es cierto, la victoria coronó las armas chilenas, la región de Tarapacá y posteriormente Arica se incorporan al territorio nacional, también es cierto que eso no era el plan estratégico chileno, sino que es más bien la compensación al esfuerzo en sangre y en hacienda que Chile tiene que enfrentar para el desarrollo de este conflicto. Eso. Muy bien. ¿Qué puedo decir? Por favor, agradecer el tiempo y la atención, digamos, y digamos, y el interés en, digamos, conocer lo que yo pueda opinar sobre esto. Muy agradecido por tu tiempo. Muchas gracias, estimado historiador doctor Fernando Wilson, por esta conversación. Y bueno, los invitamos a seguir con esta actividad. Bueno, espero les haya interesado la conversación que sostuve con el profesor doctor Fernando Wilson, que abordando nuevas perspectivas, aristas sobre las campañas navales y también de la Guerra del Pacífico en el marco del 21 de mayo de 1879. Bueno, los invitamos, por cierto, a que sigan comentando, participando de esta actividad. Vamos retroalimentando sobre los sucesos de la Guerra del Pacífico. Lo importante es difundir, ¿cierto?, de tal importante acontecimiento. Para mí es un honor presentar a continuación
la conversación que sostuvieron los académicos doctor Juan Eduardo Mendoza y profesor Daniel Parodi del Perú. El profesor doctor Juan Eduardo Mendoza es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, es magíster en Historia, mención Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Estudios Americanos, mención Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile. Y el profesor Daniel Parodi, él es máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de España y en el presente es académico de la sección de Historia del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en los últimos años se ha dedicado a investigar y difundir sobre la guerra del Pacífico. Así entonces, lo dejo con la conversación de ambos y por supuesto sean bienvenidas y bienvenidos a comentar sobre esta importante tertulia. Por favor. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Encantado, Juan, de estar contigo esta tarde y a tu disposición. Muy gentil. Daniel, entiendo que participas en el grupo de apoyo Chile-Perú como un grupo gestor de diálogo. ¿Qué nos cuentas al respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué proyección tienes? Ese grupo se llama Generación de Diálogo Chile-Perú, Perú-Chile. Es un grupo patrocinado por la Konrad Adenauer, ¿no? Y la Konrad Adenauer nos reunió en el contexto del litigio de La Haya, o sea, preocupada por las reacciones que pudiese haber en ambos países debido a las tensiones que generaba el litigio de La Haya. Eso era lo inmediato. Pero lo trascendente, siendo la Konrad alemana, era un poco colocarnos en una dinámica de acercamiento, ¿no? No imitando, ¿no? Pero sí teniendo como punto de partida las experiencias que ellos mismos han tenido, ¿no? Considerando que el Perú y Chile son dos países que han librado una guerra en su pasado y Alemania ha tenido experiencias quizás aún más dramáticas como la Segunda y la Primera Guerra Mundial, y ellos han tenido que trabajar la forma de relacionarse nuevamente con los países a los que enfrentaron. Entonces, dentro de esa lógica, ellos pensaron esta dinámica y la pensaron multisectorialmente. Tan es así que convocaron especialistas, bueno, en historia, pero también especialistas en temas sociales y migratorios, especialistas en economía, especialistas en comercio exterior, especialistas en ciencia, especialistas en temas de la energía, miembros de las Fuerzas Armadas ya retirados, diplomáticos. Entonces es una gama muy, muy amplia. Los resultados en un principio ha sido la publicación, ¿no? O sea, realización de foros y la publicación de una serie de textos que cada vez se han orientado más a presentar propuestas a los respectivos gobiernos en lo que podrían ser políticas binacionales que de alguna manera nos acercan, ¿no? Quizás para cerrar todo de un bloque, si me lo permites, la meta futuro y que no depende tanto, y quizás esto lo veamos en la conversación posterior, que no depende tanto del grupo mismo, Generación de Diálogo, es el compromiso que adopten ambos estados, ¿no? O sea, que ambos estados entiendan que es importante tener una política ad hoc peruano-chilena de acercamiento en diferentes áreas, ¿no? Entonces, y eso ya, digamos, escapa a la propia decisión de
este grupo que ofrece insumos y que ofrece espacios de diálogo. Comprendo, Daniel. Y en esa perspectiva de mirar hacia adelante, de nuestras relaciones vecinales a futuro, ¿qué tanto incide, verdad, la situación del pasado, específicamente la guerra del Pacífico, que tú has estudiado profundamente y que es un tema, verdad, que marca los imaginarios sociales de ambos países? En algunos casos, verdad, es un reflejo de un trauma, de una situación dolorosa, la derrota, en otros se exalta la victoria. ¿Cuál es tu visión frente a ese nudo gordiano que podríamos ser? Sí, mira, te confieso, Juan, que he pasado de la certeza a la confusión, ¿no? Antes yo tenía claro que había que reconciliarse y tal. Sigo siendo un ferviente creyente en la reconciliación a través de una serie de políticas, porque tú has hablado de mis libros sobre la guerra del Pacífico, has hablado de un libro que tiene que ver con reconciliación, que es Las historias que nos unen, pero en realidad yo tengo varios ensayos sobre la reconciliación peruano-chilena, que es el tema en el que en realidad me especialicé. Te digo que he pasado de la certeza a la confusión porque finalmente también me da la impresión que si el Perú y Chile decidimos vivir con la mochila a cuestas de estos imaginarios, igual podemos vivir con la mochila a cuestas de estos imaginarios, ¿no? O sea, está bien en los términos en los que tú los mencionas, porque estos imaginarios existen, ¿no? Y por consiguiente ocupan un plano de la realidad. La realidad tiene una dimensión objetiva y tiene también una dimensión subjetiva. Ocupan una parte del plano de la dimensión subjetiva de la realidad, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en las redes sociales, en los foros sobre la guerra del Pacífico, donde parece que este conflicto se estuviese todavía librando, ¿no? Donde que las batallas, que los cañones estuviesen todavía, que las balas de cañón estuviesen todavía sobre nosotros. Entonces, digamos, para mí es importante, siguiendo a Vedan Todorov, este gran semiólogo, pasar de una memoria de contigüidad. La memoria de contigüidad es la memoria en la que el pasado y el presente se conectan de manera directa, ¿no? Es como un rompimiento sentimental de una persona de hace 10 años, pero que 10 años después te produce el mismo resquemor, te produce el mismo dolor, ¿no es cierto? Porque no lo has superado, no has superado el trauma, no lo has puesto en un lugar periférico, ¿no? Está en la conciencia, no ha pasado al subconsciente, ¿no? Mientras que la memoria ejemplar es aquella en la que has superado el evento, lo has colocado en un lugar periférico, lo controlas e inclusive puedes obtener una enseñanza para el futuro, ¿no? Y si nos pasamos precisamente a lo que hablábamos al comienzo, el ejemplo franco-alemán, el abrazo reciente en el vagón del armisticio entre François, o no es François Hollande, es el presidente francés, el joven, el último, ¿cómo se llama? El presidente... ¿Perdón? ¿Quién? ¿Sarkozy? El presidente... Sarkozy, entre Sarkozy y la Merkel, que se da un abrazo en el famoso vagón del armisticio, o la inauguración en el 2014 del memorial franco-alemán de la Primera Guerra Mundial. Es un museo tumba, un museo cementerio, porque es una colina donde murieron decenas de miles de franceses y alemanes. Probablemente en ese pequeño espacio murieron más franceses y alemanes
peruanos y chilenos en toda la guerra del Pacífico. Sin embargo, hoy día es un lugar que se ha resignificado. Este es otro concepto importante, la resignificación. Y es un lugar que sirve para el encuentro y que inclusive se ha integrado a los circuitos turísticos, ¿no? O sea, fíjate cómo la guerra cumple otro rol. Y hay tours turísticos binacionales, franco-alemanes, que visitan diferentes sitios de la memoria de la Primera Guerra Mundial y lo hacen juntos. Entonces, para mí, este ejercicio que necesita premisas previas, o sea, hoy día no lo podemos hacer con las memorias como las tenemos, con la atención como la tenemos, con los imaginarios como los tenemos, no las podemos hacer. Tendríamos que hacer un trabajo previo. Para mí sí es importante, pero después de 20 años dedicado a este tema, también te confieso que siento que hay poca acogida, siento que todavía nuestras autoridades no lo consideran lo suficientemente importante. Por eso te decía que, bueno, finalmente con la mochila podemos vivir, con la mochila hemos avanzado, con la mochila resolvimos el litigio de La Haya en los mejores términos, hemos firmado TLC, estamos llevando bastante bien la cuestión de Tacna y Arica. Entonces, más que certezas, tengo confusión. Así es, cuando uno va avanzando, digamos, en estos temas, se pregunta en qué rol los educadores, ¿verdad? Nosotros somos profesores, formadores de pedagogos que harán clases, ¿verdad?, en los colegios, cómo enfrentar, ¿verdad?, el tema de la guerra del Pacífico, ¿ya? También tú has abordado en otras oportunidades gestos que se hablan o simbolismo por parte de las autoridades de Chile y del Perú, por ejemplo, una estatua de O'Higgins, ¿verdad? O el busto de O'Higgins en Paracas, donde desembarca la expedición libertadora. Ya también hay un busto de Prat, entiendo, en la Academia Naval del Perú y la de Grau también acá en Chile. Estos simbolismos, estos gestos, ¿qué relevancia le das tú? Mira, hay más que eso. Creo que el gesto simbólico más importante ha sido la devolución de los libros de la Biblioteca Nacional, el 2007 y el 2017. Ujú. Hay un problema, no tienen repercusión. Se pierden en el vacío. Si hoy día tú haces una encuesta en el Perú y probablemente en Chile también respecto de la colocación del busto de O'Higgins en Paracas, probablemente el 95% de los encuestados ignore el tema. Entonces, ¿por qué? Porque no lo estamos integrando a la educación. Ujú. ¿Por qué? Porque no hay, lo que yo te he dicho al principio, no hay una política, no hay un compromiso de los estados. Eso tiene que pasar por la educación. Escribí un artículo académico en la última publicación de la Conrad, que lamentablemente no la tengo por aquí porque justo nos pilló la pandemia, que se llama, tiene 3 nombres, tiene compartir, aprender, compartir, resignificar. Ese es el título que le he puesto a ese artículo y que es una propuesta eh, que además tengo hace tiempo de crear algunas unidades binacionales, unidades didácticas binacionales para los manuales escolares de nuestros 2 países y que vayan más allá de la guerra del Pacífico, ¿no? O sea, que primero comiencen por conocer al otro. Entonces, y que puedan ser las unidades de geografía en secundaria, ¿no? Entonces, que los niños peruanos conozcan los lagos del sur de Chile, que los niños de Chile conozcan Machu Picchu, por ejemplo, porque tú desconfías, en primer lugar, de lo que no conoces, ¿no? Entonces, conocerse, y eso lo entendieron los franceses y alemanes, y por eso promovieron tanto los intercambios juveniles. Exacto. Conocerse es
dejar de desconfiar. Luego, una segunda parte de historias en común, muchas de las cuales podrían ser recogidas de esta compilación, las historias que nos unen. Y tercero, trabajé el tema de la guerra del Pacífico, y ahí sí te quiero contar también otro cambio que tuve en mi perspectiva con los años, ¿no? Yo te confieso que cuando comencé, cuando era joven, ¿no? Yo pensaba pues que Chile le tenía que pedir perdón al Perú por la guerra. Yo era de esa idea, ¿no? Eh, hasta que, no solo hasta que conocí la sensibilidad chilena, sino lo más interesante como proceso interior, hasta que pude admitir que había una sensibilidad chilena, porque tendemos a ser absolutamente endogámicos, ¿no? Vemos unilateralmente la relación, y no que es bilateral. Y en todos los países del mundo, los nacionalismos son etnocéntricos, todos. O sea, son unilaterales, tienden a ser unilaterales todos. Y cuando te encuentras con el otro, y esto tiene que ver con la alteridad, y hay lindos trabajos que hablan sobre la alteridad, tú no dejas hablar al otro. Tú le pones tu propia voz al otro y tú lo haces hablar, pero en realidad el que habla eres tú. Y de esa manera lo controlas. O sea, tú lo representas. Es un dibujo que tú haces sobre el otro, es como tú lo ves, pero no es el otro el que te está hablando. Entonces, cuando yo acepto que hay una sensibilidad chilena y que la escucho, y tú sabes que curiosamente es una autora peruana, Carmen Maquebo, y creo que es en su libro, conocida, ¿sí? en su libro Armas de Persuasión Masiva, que ella en un capítulo habla de las pompas fúnebres en Chile durante la guerra. O sea, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y cómo sufre Chile durante la guerra, ¿no? Y claro, yo descubro cómo sufre Chile al enterarme, al visualizar algo en lo que yo no había pensado, en que regresan los barcos del Perú con los féretros de los soldados, y esos féretros van repartidos cada quien a su respectivo pueblo, donde se convierten en héroes populares, y está el dolor de la madre, está el dolor de la esposa, está el dolor del hijo huérfano, y ahí está el dolor chileno. Exacto. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto, que efectivamente se ha exacerbado demasiado, como en nosotros el rencor, el tema del orgullo por la victoria, al punto que yo he llegado a conversar en clase con mis estudiantes y les he dicho, bueno, y si nosotros hubiésemos ganado, ¿cuál sería el relato? O sea, no sería un relato similar al chileno, o sea, no sería un relato con un cierto tenor celebratorio, no estaríamos orgullosos de nuestros héroes victoriosos. Entonces, ¿cómo yo voy a ir de frente a conversar con ese otro que se siente justificado, ¿no? Y que se siente gratificado en su victoria, a decir, oye, pídeme perdón? Estoy comenzando muy mal esa discusión. Y de ahí es que pasé justamente a la idea de los gestos, a la idea de lo que he llamado los gestos de empatía. Y respecto de la guerra del Pacífico, de cómo manejar la guerra del Pacífico en los textos escolares, yo pensé en dos discursos o en palabras, eventualmente, de los presidentes de cada país, ¿no es cierto? Donde eventualmente el presidente de Chile manifieste empatía hacia el Perú, ¿no es cierto?, frente al dolor que pudo ocasionarle la ocupación, sin por ello hacerse responsable. Es decir, no es un tema de aceptar responsable, sino de ser empático. Es decir, o sea,
Sabemos que la guerra pudo ser muy dolorosa para ti, te expresamos nuestra solidaridad, o sea, los chilenos de hoy día, porque esa guerra fue de otra época, expresamos toda nuestra solidaridad, ¿no? Y el presidente del Perú, otro tanto, acepta ese gesto de empatía, le reconoce que Chile también sufrió en esa guerra y le envía un abrazo a su familia. Entonces, este sería el disclaimer desde el cual tú entras, tú introduces a los chicos a la guerra del Pacífico. Y si yo me encuentro con el patriota o con el excesivamente patriota que sale con las reivindicaciones de, bueno, con los más extremos es bien difícil, pero con aquel patriota mediano que sale, que Chile nos hizo y tal, oye, un momento, el presidente chileno se ha manifestado empático frente al dolor de la ocupación. Nos está diciendo que lo lamenta, que sabe que fue una experiencia dura para nosotros. Entonces, a través de eso, en el Perú, por ejemplo, podríamos trabajar ese tema. Pero para eso, insisto, se necesita la política y el compromiso de ambas partes. Lo mío es una idea, Perfecto. que puede ser modificada, que puede ser pulida, que puede venir acompañado de otras, pero lo que para mí sí es fundamental es instalar la política en la escuela para que perdure, ¿no? Entonces ahí los gestos, los monumentos, los bustos, la devolución de los libros sería en el mismo capítulo de la guerra con Chile. Debería haber una parte final después de la guerra, y en esa parte final aparecer estos gestos. Entonces, el joven, el niño, el chico, el cabro chico, como dicen allá, sale de la lección con otra imagen, no sale acabando de descubrir a su rival, que es lo que sucede Muy normalmente. interesante la propuesta que tú haces, pero es distinta al discurso político que se aprecia, ya sobre todo en las campañas últimas del Perú, donde un candidato recalcó, ¿verdad?, el tema de la devolución del buque reliquia histórica Huáscar, ¿ya? Y no es la primera vez. Yo hace un par de años también estuve en Lima y se escuchaba que para el bicentenario del Perú, ahora el 2021, sería un gesto. Tal como tú dices, podemos vivir, ¿verdad?, con esta realidad. Pero tú también has hecho una propuesta con respecto al tema del Huáscar que me gustaría que tú nos explicaras. Sí, bueno, te contaré que la propuesta de Johnny Lescano no es la peor, ¿no? Yeah. Desde sectores radicales en el Perú hay quienes proponen el hundimiento. Sí, se lo he escuchado, que sería la forma de homenajear a Grau, hundirlo en aguas navales. Sí, porque esa fue la última voluntad de los combatientes, ¿no? Y yo siempre insisto en que más allá de la voluntad de los combatientes, el Huáscar ya no es un buque de guerra, el Huáscar es un museo, y hasta donde yo sé, los museos no se hunden, ¿no? Pero de aquí tú puedes hacerte una idea de el nivel primario de algunos, y decimonónico del siglo XIX, de algunos nacionalismos, ¿no? Y de hecho, yo tengo que, he estudiado, he visto los nacionalismos en ambos países. No creo que ninguno sea mejor que el otro. El de Chile me parece un poco más estructurado. Me he encontrado en las redes sociales con gente conocedorísima, con eruditos amateurs de la Guerra del Pacífico que conocen, pero que conocen más que yo, que se saben todos los tratados. Es impresionante. Hay toda una escuela, ¿no? En el caso peruano, al revés, hay mucha precariedad,
¿no? Entonces, de frente el insulto, de frente la descalificación, es una cosa, ¿no? Devuélvanos a Arica y Cuando falta el Tarapacá. argumento, viene la descalificación. Sí, entonces estamos en, o sea, por eso te decía que para aplicar las políticas que yo te estaba planteando, hay que hacer un trabajo previo, hay que ir a la escuela primero, o sea, hay que generar generaciones que estén preparadas para ciertos gestos, porque hoy día no serían posibles ciertos gestos, porque en primer lugar, la oposición política de los gobiernos los utilizaría inmediatamente para atacar al gobierno. En segundo lugar, habría sectores de la opinión pública que harían un escándalo, la prensa y tal, porque no estamos ni medianamente preparados. Eso lo primero. Sobre el Huáscar, mi propuesta, que igual es una propuesta, como te digo, que se puede hacer o no y que es discutible, grosso modo es la siguiente, que permanezca en Talcahuano, que siga siendo propiedad del Estado chileno, y esto quiero subrayarlo, porque si nos vamos a poner a discutir la propiedad, o sea, yo no quiero quitarle nada a Chile. El gesto sería que se administre de manera binacional, llegar a un tipo de arreglo. Yo no conozco de leyes, o sea, algún tipo de arreglo, y para presentarlo como el primer memorial binacional de la Guerra del Pacífico, o el primer museo binacional de la Guerra del Pacífico, y que Chile nos honre, por ejemplo, colocando al lado de la bandera chilena la bandera peruana. Sería tan lindo para los visitantes peruanos que van al monitor encontrarse con las dos banderas flameando, siendo el lugar donde murieron además Arturo Prat y Miguel Grau. Y si a eso pudiésemos sumarle el otro gesto de que los cadetes que guían la visita fuesen uno chileno y uno peruano, el gesto se engrandecería muchísimo más. O sea, fíjate el mensaje que tú le transmites a las familias chilenas, a las familias peruanas y a las familias de cualquier otro país que van a visitar el monitor Huáscar. O sea, ahí sí les transmiten el mensaje de dos países que han superado la Guerra del Pacífico, que la han resignificado y que la han museologizado, que han controlado el pasado y que lo han colocado en un museo, y que han obtenido una lección y que hoy pueden conmemorarlo juntos, ¿no? Esa sería la propuesta que yo tengo, pero la planteo conservadoramente porque entiendo que hay una sensibilidad chilena respecto de lo que para ustedes significa el monitor WAP. Bueno, aquí en Concepción estamos al lado de Talcahuano y es visita, tú sabes que el Huáscar es el segundo museo más visitado en Chile. Y de hecho se honra tanto a Prat, también a Thompson, que también muere ahí, el capitán de navío Thompson, y a Grau, donde cae Grau. Y está la Virgen de Loreto, me parece que es la Virgen que el fervor religioso peruano, ¿verdad? Tiene, está la Virgen del Carmen. Hay un lugar donde también se reconoce, ¿verdad?, la figura de Grau actualmente. Hay una placa, sí. Sí, bueno, hay una placa, pero está también una parte, digamos, que honra a Grau y que por supuesto honra a Prat y lo que sucedió. Interesante la propuesta. ¿Y tú crees que eso podría replicarse en otros lugares? Por ejemplo, en el Perú murieron, ¿verdad? Los 77 chacabucanos, el capitán Ignacio Carrera Pinto en el pueblo Concepción. La Concepción le llamamos acá. ¿Podría ser factible también que en la Sierra Peruana se hiciera también un homenaje al héroe Ignacio Carrera Pinto? Bueno, te repito, si es que se trabaja el tema en la escuela, ¿no? O sea, si es que se generan las condiciones, yo creo que sí, sobre todo si
si hablamos de los héroes de la Concepción, porque en el Perú nadie ignora las circunstancias de su sacrificio. O sea, si habría soldados chilenos a los que definitivamente que honrar en el Perú, sería estos 77 que uno a uno dan la vida en Concepción. O sea, equivalen a los resistentes peruanos de Arica, ¿no? Es un poco el mismo tipo de muerte épica. Entonces, de velar un monumento allí, como te digo, o sea, en la medida en que se haga un trabajo previo, ¿no? En los dos países, en que intervenga la educación y que creemos un ambiente propicio para los gestos de empatía, entonces yo creo que sí podríamos honrar a Carrera Pinto en es más, me parece un gesto bonito, un gesto muy, muy adecuado y muy solidario. Una vez me entrevistaron para este suplemento que tiene La Tercera Culto. Me entrevistaron para Culto y tuve unas palabras para este héroe chileno. Así que mi respuesta es sí, pero sí, me quiero quedar con dos ideas. La primera, me siento un poco solitario en esta cruzada. La segunda, finalmente cada quien puede vivir con su mochila. La tercera, si lo queremos llevar a cabo, tiene que haber un compromiso serio, sincero de ambos estados. La cuarta, para crear las condiciones hay que meter esto en la educación. O sea, esa sería la hoja de ruta para poder hacer del Huáscar un museo binacional o para poder honrar a Carrera Pinto en Concepción. Me parece muy bien. Te agradezco las ideas que tú nos has presentado y sobre todo esta visión de futuro para poder avanzar en las relaciones bilaterales de Chile y Perú, que son tan importantes que la tengamos, ¿verdad?, en consideración, ¿verdad?, con altura de mira. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Encantado, Juan. Hasta cuando quieras. Pues bien, espero les haya gustado la conversación y así de esta manera vamos cerrando esta conversación que hemos sostenido con académicos de Chile y de Perú sobre los sucesos del 21 de mayo de 1879. A nombre de la organización, les queremos dar las gracias por haber estado presente, aunque sea de manera virtual, pero gracias a la tecnología nos permite poder de alguna manera estar más conectados y poder difundir sobre los sucesos de la Guerra del Pacífico. Las y los dejamos invitados a las siguientes actividades que vamos a sostener en el fanpage de Seminarios Guerra del Pacífico. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.